empezó. Bueno, nosotros habíamos empezado a ver algunas de las propiedades de los logaritmos. Una de esas propiedades era que cuando el logaritmo tenía su base y su argumento iguales, siempre esos logaritmos daban 1. Esa era una de las propiedades que ya habíamos visto porque la habíamos deducido y habíamos visto que en todos los casos se daba. Había que aclarar, ¿se acuerdan que también lo conversamos? Que la base de un logaritmo siempre debe ser positiva, es decir, mayor a 0 estricto, y debe ser sí o sí distinto de 1. Esas eran condiciones sine qua non de pensar el logaritmo. La otra propiedad de los logaritmos decía que si tenemos un logaritmo, cualquiera sea la base de 1, es decir, 1 estaba en el lugar del argumento, estos logaritmos siempre sus resultados daban 0. ¿Por qué? Porque siendo a un número positivo distinto de 1, cualquier número positivo distinto de 1 debería ser elevado a un exponente desconocido y debería darme 1. Y la única manera de poder lograr esto es que ese exponente sea 0. ¿Sí? Bien, esas eran dos propiedades que ya las había visto. Además, ustedes ya saben definición, saben calcular logaritmos en base 10 en la calculadora, saben calcular logaritmos en base natural, en base E, de lo que se les sumaba esto. Ahora vamos a ver tres propiedades más que van a permitir resolver otros logaritmos que a veces uno los ve y parecen ser muy dificultosos, y las propiedades permiten desarmar y aplicarlas para que se puedan resolver de una manera más sencilla. Una de las propiedades dice que en el caso que tengamos un logaritmo, cualquiera sea la base, siempre que la base cumpla con estas condiciones. Si teniendo un logaritmo de cualquier base, de un producto entre dos cantidades, este logaritmo se transforma en una suma. ¿Suma de quién? El logaritmo en la misma base que me habían dado, de uno de los factores, más el logaritmo en la misma base dada del otro factor. Eso quiere decir que si tengo varios factores, es decir, que si tengo planteado un producto entre varios factores, acá tendré más de 2 adiciones planteando la propiedad del logaritmo de un producto que se transforma en suma de logaritmos. ¿Sí? La otra propiedad dice que en el caso de no tener productos, sino tener un cociente en el argumento, en lugar de ser una adición es una sustracción, en un orden bien definido y que no puede cambiarse. Va dividiendo menos el logaritmo en base a del divisor. Hay que tener en cuenta que este cociente también puede estar planteado como una, fracción. Por lo tanto será el logaritmo en base a del dividendo menos el logaritmo en base a del divisor. Es exactamente lo mismo. Y la última propiedad, que de la cual se puede deducir otra propiedad más, dice que si tenemos el logaritmo de una potencia, esta es la potencia a la que hace referencia, esto se transforma en un producto. ¿Entre quiénes? Entre el exponente de la potencia, y el logaritmo de la base. Así ustedes lo van a encontrar en la definición. ¿Pero a qué base hace referencia? Porque acá cuando dice que se transforma en un producto entre el exponente y el logaritmo de la base, hace referencia a la base de la potencia. ¿Sí? Producto entre el exponente y el logaritmo de la base de la potencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta propiedad? Esta propiedad nos permite deducir otra propiedad, que es pensar qué pasaría si en lugar de tener una potencia tengo el logaritmo de una base de una raíz. ¿Qué es lo que va a permitir? Como toda raíz se puede expresar como potencia, porque sabemos que esto lo podemos expresar como b, acá tenemos un exponente 1, acá tenemos el índice, sabemos lo anteriores, entonces como toda raíz y potencia puede escribirse como potencia misma, podemos aplicar en estos casos esta propiedad también. ¿Sí? Esas serían las propiedades, más todo lo que sabemos anteriormente. Con todo ello ya se puede resolver tranquilamente
cualquier ejercitación en donde se involucre definición, cambio de base, logaritmos decimales, logaritmos naturales, todo lo que sabemos hasta el momento. Entonces, por ejemplo, si nos dan que tenemos logaritmo en base 2 de 8 por la raíz cuadrada, por ponerles algo, ¿no? Raíz cuadrada de 32, aquí ya estamos viendo que es cierto que estas dos son potencias de base 2, pero tenemos que desarmarlas para poder calcularlas mucho más rápido. ¿Qué vemos? Logaritmo esencialmente de un producto que se transformará en una suma. ¿De quién? El logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 32. Después que aplicaremos acá y aplicaremos el logaritmo de una potencia, pensando a esta expresión, ya lo podemos resolver por definición, porque es muy sencillo. Esto aplicamos logaritmo de una potencia, ahí escribimos, y después de aquí ya aplicamos definición nuevamente y terminamos de resolver. La propuesta ahora en más es que ustedes puedan aplicar todo lo que saben para resolver los ejercicios que vienen ahora a continuación.